Muy buenos días, señoras estudiantes. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Vamos a comenzar el taller sobre mecanismos de protección o mecanismos de defensa de los derechos humanos. Pero primero quería comentarles que ya, bueno, las notas están subidas. Algunos de ustedes que tenían alguna inconformidad también me han escrito. Decirles, por favor, que los talleres son presenciales. Los talleres, a veces se tiene un 0 en los talleres, pero yo no pongo 0, sino yo dejo sin nota, pero la plataforma automáticamente pone un 0, porque los talleres son presenciales. Si no se está en el taller, no se tiene nota, tiene que contactarse conmigo para que se recupere a través de una tutoría o a través del representante, que el representante se contacte conmigo. Eso ya lo saben ustedes desde el principio, que quedamos en esos acuerdos. Bueno, ahora que hemos tenido casi seguido 2 talleres, por favor, los que no han estado, intenten recuperar, porque después vienen los problemas. Yo también puedo equivocarme, y eso es muy importante que ustedes estén al tanto para que yo pueda corregir si hay una nota que no se ha colocado, yo pueda corregir convenientemente esa nota. Afortunadamente tenemos hasta el 16 para subir o corregir ciertas notas, y les tengo que decir que desgraciadamente 2 estudiantes, bueno, hay como 3 suspensos, espérense que voy a revisar, hay como 3 suspensos, en 1, 2, 3, no, 4 suspensos, bueno, uno es prácticamente una nota del 669, que prácticamente eso no es un suspenso, pero en total hay 4, 2 que se pueden recuperar, pero otros 2 que tienen un puntaje menos de 4. Todo puntaje menor de 4 automáticamente pierde la materia, ya no tiene acceso al segundo parcial. Me llama la atención que son estudiantes que no han asistido a ninguno de los talleres, no han asistido a las exposiciones, y tampoco, bueno, uno de los estudiantes me dijo para hacer el examen, tampoco se presentó al examen. Uno sí, lo hizo oral, pero otro me dijo que iba a hacerlo, pero nunca se presentó. Entonces, estos ya son imponderables inconvenientes que yo doy todas las facilidades del mundo, pero ya si ustedes como estudiantes nos acercan a mí y me piden que veamos las notas o que, por ejemplo, en el caso del examen, que se tome el examen, etcétera, yo no puedo hacer nada. Entonces sí me preocupa porque esos 2 estudiantes ya prácticamente no tienen posibilidad para el segundo parcial. Todavía quedan 2 días, yo no sé si están presentes hoy día acá, para poder revisar y ver qué se podría hacer, al menos para subirle hasta 4, porque tienen menos de 4. Bueno, entonces, por favor, lo que les pido es que ustedes estén pendientes de sus notas, pendientes de si han faltado algún día, para ir recuperando con tiempo, no dejarlo todo para el final, porque a veces ustedes son muchísimos, yo tengo 5 cursos, entonces me puedo equivocar. Bueno, señores, entonces hoy día vamos a proseguir. Bueno, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, antes de comenzar ya lo del taller. No hay ninguna pregunta ni duda. Bueno. Vamos a comenzar el segundo taller de Derechos Humanos. Es un taller donde ustedes van a analizar algunos documentos de protección de derechos que están elaborados, construidos en las Naciones Unidas, en la ONU, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, o también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos documentos ustedes los van a analizar. Ya les voy a decir, el deber está ya en su aula virtual, ustedes pueden verlo. Vamos a hacer la misma modalidad que hicimos el taller anterior. Vamos a ingresar, a hacer 6 grupos, y ustedes van a empezar a investigar, y después todos los
grupos y cada uno de los componentes de los grupos pues va a indicar una parte del taller. Entonces voy a indicarles exactamente cuáles son los 6 mecanismos de protección de derechos. Si les toca el grupo 1 o la sala 1, Convención sobre el Cambio Climático, sala 2, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sala 3, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, sala 4, Convención de los Derechos del Niño, sala 5, Convención Interamericana de Belém do Pará, que es un pueblecito, es una ciudad de Brasil, se llama Belém do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y por último, la 6 sería Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ustedes van a hacer una investigación, se tomará como referencia algunos aspectos, la historia del documento, cuando se empezó a elaborar, cuando se terminó, cuando se promulgó, etcétera, etcétera. Un resumen del documento, pero no leyendo los artículos, sino diciendo tiene tantos artículos y quizá leer 1 o 2, los más importantes nada más. Después 3, que sería avance de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. Otro punto sería avance de este mecanismo o de esta convención en el Ecuador. Otro punto sería violaciones de este convenio en el Ecuador y en el mundo. Y por último, conclusiones. Entonces, ustedes van a tener 40 minutos para la investigación y 70 minutos para la exposición. No sé si hay alguna duda respecto a la tarea. Ya les digo que está en el aula virtual, ustedes pueden verla. Y si no hay duda, vamos a proceder a la asignación automática de las 6 salas para que ustedes puedan empezar a trabajar. Ya están asignadas. Vamos a iniciar. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, a través de WhatsApp, indican a través del grupo de WhatsApp. Vamos a darle la invitación a la sala y a partir que todos entren, contamos los 40 minutos.
Bueno, señores, ya están en la sala general, ya están casi todos. Vamos a comenzar a hacer la exposición. Vamos a comenzar por el grupo 6. Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Grupo 6, por favor. Yo voy a compartir mi compañera. Un momento, doctora. Ok. Ya estoy compartiendo, solo que recién entré a la sala, está un poco lento mi internet. Stephanie, ya puedes dar tu parte o cualquiera. Ya, bueno, yo les voy a hablar sobre la historia de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, en 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1975, en respuesta a las campañas organizadas por diversas organizaciones no gubernamentales, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Durante los años 80 y 90 se lograron avances tanto en el desarrollo de las normas e instrumentos jurídicos como en la imposición de la prohibición de la tortura. La Asamblea General creó en 1981 el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de tortura con el objetivo de financiar las organizaciones que brindaban asistencia a las víctimas de las torturas y sus familias. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes fue aprobada por la Asamblea General en 1984, cuando entró en vigor en 1987. Existe un órgano de expertos independientes denominado el Comité contra la Tortura que se ocupa de vigilar la aplicación de la Convención por los Estados de parte. La Comisión de Derechos Humanos nombró en 1985 al primer relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Un experto independiente al que se le encomendó la misión de informar sobre la situación de la tortura en el mundo. Durante el mismo periodo, la Asamblea General aprobó diversas resoluciones en las que destacaba la importancia que podía tener el personal de atención de la salud en la protección de presos y detenidos contra la tortura y estableció diversos principios generales para el trato de los reclusos y detenidos. En diciembre de 1997, la Asamblea General proclamó el 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas, en apoyo a la víctima de las torturas. Tenemos lo que es el resumen. Podemos decir que los mecanismos de prevención de la tortura son creados a partir del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, con la finalidad de implementar un sistema de visitas para prevenir las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La finalidad de las visitas se encuentra en identificar los factores de riesgo que pueden dar lugar al cometimiento de las torturas, así como proponer las recomendaciones para mejorar las condiciones de privación de libertad. Para resumir, tenemos de que hay 33 artículos de los cuales se divide en 3 partes y colocamos el artículo 2 y el 4 que los vimos como los más importantes porque estaban bastante relacionados a lo que debe de hacer el Estado. En el artículo 2 tenemos de que todo Estado tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole y
eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo jurisdicción. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación a la tortura. En el artículo 4 tenemos de que todo Estado parte velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación de la tortura. Siguiente. Elmer. No sé dónde está Elmer, lo voy a leer. De esta protección internacional más comprensiva de las personas, de la persona humana. Elmer, no se te escucha, te quedaste colgado. Indíquele que cierre el video, porque parece que con la cámara... Ya le escribo por interno, Sí. parece que la... Doctora, creo que se le salió del Zoom, ya le estoy escribiendo. Bueno, Sí, sigan... está pasando Ah, ya. ya ¿Entraste, regresé. Elmer? Ajá, ya volví a ingresar. Ya. Limitar y controlar el poder público de los propios estados como violadores de derechos humanos y la urgencia de mantener la paz, la seguridad y la cooperación internacionales, tal como fue visible sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, hizo posible que los estados diseñaran y crearan organizaciones internacionales y sistemas en los que sus propios actos pudieran ser controlados por la comunidad internacional. Se dice que actualmente en la doctrina Yo creo que de nuevo se le fue el internet, Elmer. ¿Será que para continuar sigo yo? Termine usted de leer la parte de su compañero, por favor. Ya, actualmente lo que es la doctrina sostiene casi únicamente lo que es la declaración en un instrumento normativo que crea obligaciones legales para los Estados miembros de la ONU. Los Estados, como son reclamados en los cumplimientos de lo que es una declaración universal, se alimentan a justificar incumplimiento, pero se niega su fuerza obligatoria. Esto se debe a que por mucho tiempo fue el único instrumento que costaban a lo que es las Naciones Unidas para la protección internacional y su gran utilización por espacio de 2 décadas, mientras se redactaban y adoptaban los pactos sobre todo los que eran los derechos humanos. Siguiente. Ok, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Bueno, en cuanto a los avances en la actualidad en Ecuador, podemos destacar que en la actualidad, aunque la tortura está absolutamente prohibida en los derechos internacionales, lastimosamente se reportan casos de diferentes rincones del mundo. Por ello, las intervenciones de cada institución es esencial para luchar contra estos crímenes. Por ejemplo, en el año 2008, en el artículo 66, la Constitución de la República del Ecuador nos define como un Estado de derechos y expresa reconocer y garantizar a las personas el derecho a la vida libre de violencia y en el ámbito de público y privado. Las nuevas reformas de la prefectura de Pichincha, por ejemplo, activó un código para emergencias denominado la canasta roja, por casos de violencia de género y apoyo psicológico.
Según uno de los artículos mencionados en la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en el 2020, la COE incluyó en la Secretaría de Derechos Humanos los procesos operativos del Servicio Integrado por la Seguridad del ECU 911, con las instituciones de respuesta articuladas a las atenciones de alerta relacionadas a la que viene siendo la violencia de género, quien además generó un protocolo de comunicación y atención de los casos de esta violencia, y además en cuanto a lo que viene siendo intrafamiliar durante las emergencias sanitarias actualmente por el COVID-19. Bueno, más bien esto, la tortura y otras penas humanas, inhumanas y degradantes, se refiere a crímenes de Estado. Es el Estado el que lo comete, no es los particulares. La violencia de género viene a ser, o sea, una violencia entre particulares. Bueno, sigamos. Muy bien, pues como usted mencionaba, doctora, pues es parte del Estado esa parte de la tortura. Pues entonces aquí tenemos en la parte mundial, o bueno, en Estados Unidos como parte internacional, el caso de George Floyd, que como tal fue un agente de policía que efectuó como tal el uso de tortura o el uso de la fuerza indebida sobre un sujeto de piel negra. Y este de aquí, de tanto hacer este tipo de acción, provocó hasta la muerte del sujeto. Y este de aquí entra como un caso directo de lo que es la tortura o violación de este convenio. Ahora, un ejemplo claro en Ecuador, se puede mencionar el caso de la niña Emilia, no sé si lo hayan escuchado. Y bueno, pues esto sucedió en el año 2018 y tiene de que fue una niña secuestrada llamada Emilia Benavides y fue encontrada muerta. Hasta el momento se le dio 40 años al sujeto que la violó y actuó con actos de tortura sobre ella. Y bueno, pues tenemos también el suceso de las cárceles que recientemente sucedió aquí en el país. Y este de aquí entra como un hecho de violación de los derechos humanos porque también está como un hecho cruel e inhumano. Otro ejemplo que se puede suscitar o que se puede mencionar es la discriminación tal vez de género o de orientación sexual, como por ejemplo aquí, recientemente también hubo una investigación de que una chica venezolana tiene una pareja ecuatoriana y ella quería hacer quería tener una unión estable y monogámica aquí en el Ecuador. Sin embargo, el Estado no le quería dar esta declaración o este derecho, y entonces aquí se puede decir que está presentándose una violación de este convenio. Eso no es tortura, es otra cosa, eso no es tortura. Bueno, sigan, por favor. Siguiente. Ya. Usted no estuvo en el taller, Mike. Sí, sí estuvo, No, doctor. sí estuve. No estuvo al principio, no ingresó al taller. No, se me fue el internet. Claro. Bueno, Ya. siga. Se pudo concluir que la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos degradantes han sido proclamadas por lo que son las Naciones Unidas para prevenir este tipo de delitos que son una grave afección en los que son los derechos humanos. Es por eso que ha sido absolutamente prohibida en lo que es el derecho internacional y nacional. Y en consecuencia de esto no es justificable bajo ninguna circunstancia. Por esta razón, la intervención de cada institución es esencial para luchar con estos crímenes. Ya terminamos Bueno, todo. sí, diríamos, un caso emblemático que el Estado tuvo que pagar a las personas involucradas fue el caso de los hermanos Restrepo, de hace ya 25 o 30 años, que fueron desaparecidos y muertos por la policía. Hasta ahora no se encuentran sus cadáveres. Y ese caso, pues, se agotó las instancias dentro del Ecuador y se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se logró que el Estado diera a los familiares, creo que fueron como $2 millones por haber desaparecido a sus hijos. Pues. Bueno, sigamos con la sala número 1, Convención sobre el Cambio Climático. Ya, un momento, ya le comparto. ¿Ya pueden visualizar la pantalla? Yes. Ya.
A ver. Buenos días, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo 1, conformado por Mera Lor Zuleika, Menéndez Márquez Marlon, Salcedo Vázquez Helen, De Faz Santo Julio, Vázquez Zambrano Yair y mi persona Vera Ceballos América. Vamos a hablar sobre la Convención sobre el Cambio Climático. Empezaremos con lo que es la historia de la Convención sobre el Cambio Climático. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adopta en 1992 y entró en vigor en 1994. Ha sido ratificada por 195 países, partes de la Convención. La Convención reconoce la existencia de los problemas del cambio climático y establece un objetivo último: lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera con el fin de impedir interferencias antropogénicas causadas por el ser humano, que van a ser peligrosas en el sistema climático. Además, también indica que este nivel debe lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático y asegurar que la producción de alimentos no sea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. A continuación, mi compañera Dayana. En esta convención se reconoció que había un problema. Cabe recordar que en 1994, cuando la convención entró en vigor, había menos pruebas científicas que ahora. La convención tomó prestada una línea muy importante de uno de los tratados ambientales multilaterales más exitosos de la historia, el Protocolo de Montreal en 1987, que obligaba a los Estados miembros a actuar en interés de la seguridad humana, incluso ante la incertidumbre científica. El objetivo final de la convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas inducidas por el hombre, peligrosas en el sistema climático. Establece que ese nivel debería alcanzarse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. La responsabilidad debe caer en los países desarrollados para que lideren el camino. La idea es que, como son fuente de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y presentes, se espera que los países industrializados sean los que más hagan para reducir las emisiones de su territorio. Se denominan países del anexo 1 y pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, incluyendo 6 países con economías en transición de Europa Central y Oriental. Y para que la aplicación de la convención sea efectiva, se elaboran decisiones que han de ser aprobadas por todas las partes del consenso y que desarrollan los diferentes artículos de dicha convención. Estas decisiones se discuten y aprueban en las conferencias de las partes. El resumen del documento. Como dijo mi compañero, esta se adopta en 1992 y entró en vigor en 1994 y ha sido ratificado por 195 países, la cual al momento es parte que presentan y podemos estar el reconocimiento a los cambios climáticos de la Tierra y sus efectos adversos que nos dice que pueden ser preocupantes para los ciudadanos, la cual todas estas actividades que podemos hablar pueden ser aumento dramático, las cuales tienen sustancialmente sobre concentraciones de gases sobre la atmósfera. Hablando sobre este tema, los países que permiten alcanzar sus metas, las cuales es la reducción de emisiones del mecanismo de desarrollo de limpieza, la cual son proyectos que tienen la participación de varios países a nivel mundial. La más ratificante son 33 países de América Latina y el Caribe, la cual tienen que establecerse un marco general para el esfuerzo intergubernamental para así que estos puedan tener un frente a los desafíos al cambio climático. La mayor parte de las emisiones de gases de invernadero del mundo y que han tenido origen a los países desarrollados, la cual son las funciones y es la importancia del suministro y el depósito naturales de gases invernaderos, sea terrestre o marítimo.
El cambio climático es hacer frente y alcanzar su máxima eficiencia, la cual en los planos ambientales, sociales, económicos, y se basan en las consideraciones permitiendo dar orden científico, técnico y económico, la cual se revelan continuidad a la luz de los nuevos descubrimientos de la materia. Gracias. Siguiente. Sean, por favor, más concretos. Creo que esa es la parte de la compañera Helen. Sí, sí. A ver, por favor, su compañera no está, entonces siga el siguiente, por favor. ¿Le podemos leer esa parte? Bueno. Hola. Ya llegó, creo. Doctora, lo que pasa es que estoy teniendo inconvenientes con mi internet. A ver, por favor. A ver, aquí, avances de este mecanismo de la defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. El cambio climático es uno de los desafíos más grandes que en estos momentos afronta la comunidad internacional, puesto que afecta a la supervivencia de pueblos enteros y a la cotidiana de millones de personas. La desertificación de las catástrofes naturales cada vez es más virulente a la pérdida de la biodiversidad del calentamiento global. Resulta habitual abordar estas cuestiones medioambientales desde la perspectiva de los derechos humanos, aun cuando el cambio climático afecta de manera directa e indirecta y al goce de muchos derechos humanos. En primer lugar, tenemos al derecho a la vida, que se ve amenazado por los fenómenos meteorológicos extremos producidos por el calentamiento de la atmósfera que golpean periódicamente al mundo. En segundo, estos fenómenos y otros relacionados con el cambio climático afectan y limitan el derecho a la alimentación y a la salud de millones de personas que sufren malnutrición por la falta de alimentos y enfermedades graves relacionadas. Y finalmente, las migraciones masivas de los denominados refugiados medioambientales que huyen a las situaciones extremas acondicionados por las consecuencias del cambio climático, que amenazan a la estabilidad social y económica de toda la comunidad internacional en su conjunto. De hecho, el cambio climático supone que, según lo admitido en las Naciones Unidas en el año 2007, es uno de los mayores obstáculos para la consecuencia de los objetivos del milenio en el 2015. Avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define el cambio climático como el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. En este sentido, el Ministerio del Ambiente, como Autoridad Nacional Ambiental, ha alcanzado importantes avances en cuanto a la recreación de un marco político para gestión del cambio climático. Entre estos avances se pueden mencionar la inclusión de referencias específicas sobre el tema en la actual Constitución de la República y en el Plan Nacional para el Buen Vivir, la declaración de la adaptación y mitigación al cambio climático como política del Estado, también el establecimiento de una instancia de gestión pública para el manejo del tema a nivel de Subsecretaría de Estado y dentro del Ministerio del Ambiente. La recreación de una instancia de alto nivel para la coordinación y articulación intersectorial de la gestión sobre el cambio climático. En la Constitución de la República del Ecuador, 2008, el artículo 414 dice que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica. Tomará medidas para la conservación de los bloques y la vegetación y protegerá a la población en riesgo. Por esta razón, el cambio climático es considerado como un importante tema transversal por el gobierno ecuatoriano, puesto que involucra a diferentes sectores y requiere medidas urgentes. Dentro de los procesos del ministerio, la misión de dicha subsecretaría es la de liderar las acciones de mitigación y adaptación del país,
para hacer frente al cambio climático, incluyendo facilitar la implementación de mecanismos de transferencia de tecnología, financiamiento y comunicación. Buenos días, yo les voy a hablar de las violaciones del convenio, los ejemplos en el Ecuador y en el mundo. Al ser este un tema no muy abordado, los países más desarrollados siempre violentan los derechos de la naturaleza, teniendo como tal un cambio visible y perceptible en el clima de la Tierra en general. La emisión continua y excesiva de gases de efecto invernadero, las industrias en general provocan estas alteraciones, como lo son mal clima, huracanes, inundaciones, sequías, etc. Las consecuencias de estas violaciones son muy graves y devastadoras. Son las sequías, malas cosechas, escasez de agua y hasta una crisis sanitaria, si el problema llega a ser muy grave. Este problema se debe solucionar lo más rápido para que ya no se usurpen los derechos de la naturaleza en cuanto a su función de protección. Para poner freno a este daño, que aún es reversible, es preciso poner los factores de corrección lo más rápido posible, para que los organismos internacionales pongan un alto a los países industrializados en centros de política de discusión internacional. Nuestro país no está exento de una violación climática, ya que se dio en el año 2016 por la explotación petrolera de un bloque considerable amazónico, llamado Yasuní-Teté. Este se hizo sin previo aviso y contaminó más de 10.000 hectáreas con crudo de forma abrupta. La forma en la que se remedió fue dando paso a cortes internacionales para que ya no se explote el parque, y lo que la Corte Internacional hizo fue considerarlo de inmediato a la Amazonía como tal un pulmón del mundo, deteniendo así su abrupta explotación. Gracias. Ya, ahí déjalo. Bueno, como conclusión podemos decir que la Convención reconoce la vulnerabilidad de todos los países a los efectos del cambio climático y pide que se hagan esfuerzos especiales para mitigar las consecuencias. Esto va a ser especialmente en los países en desarrollo, ya que estos van a carecer de recursos para hacerlos por sí mismos. En los primeros años de la Convención se prestó menos atención a la adaptación que a la mitigación, ya que las partes querían tener más certeza sobre los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad de este. Gracias. Bueno, este es un tema bastante actual, bastante candente. Sabemos que los países en vía de desarrollo son los que más contaminan. Está actualmente el Acuerdo de París, donde ya se han incluido China y Estados Unidos, que han prometido pues disminuir las emisiones de gas carbónico, pero realmente pues todo el planeta tiene que cambiar de estilo de vida para mitigar ese cambio climático, si no, no sabemos qué puede ocurrir dentro de 20, 30 años. Bueno, continuemos con la Sala 4, Convención de los Derechos del Niño. Doctora, ¿no era la sala 3 la que nos tocaba? No, en sala 4 es Derecho a Convenciones del Niño. Listo. A nosotros nos toca hablar sobre la historia de la Convención de los Derechos del Niño. En la Edad Media, los niños eran considerados adultos pequeños. A mediados del siglo XIX surgió en Francia la idea de ofrecer protección especial a los niños. A partir de 1841, las leyes comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo, y a partir de 1881 las leyes francesas garantizaron el derecho de los niños a una educación. Esto no se quedó así, sino que a comienzos del siglo XX los países industrializados no tenían normas de protección para la infancia. Frecuentemente los niños trabajaban con los adultos en condiciones insalubres e inseguras, por lo que se comenzó a implementar la protección de los niños incluso en el área social, jurídica y sanitaria.
Este nuevo desarrollo que comenzó en Francia se extendió más adelante por toda Europa. Ahí comenzó desde 1919 tras la creación de la Liga de las Naciones Unidas, que luego se convertiría en la ONU. La comunidad internacional comenzó a otorgarle más importancia a este tema, por lo que elaboró el Comité para la Protección de los Niños. El 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprueba la Declaración de Ginebra, el primer tratado internacional sobre los derechos del niño que se basa en el trabajo del médico polaco Janusz Korczak. La Segunda Guerra Mundial dejó entre sus víctimas a miles de niños en una situación desesperada. Como consecuencia, en 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como UNICEF, al cual se le concedió el estatus de organización internacional permanente en 1953. Durante sus inicios, la UNICEF se centró particularmente en ayudar a los jóvenes víctimas de esta Segunda Guerra Mundial, principalmente a los niños europeos. Sin embargo, en 1954 su mandato alcanzó una dimensión internacional y comenzó a auxiliar a niños en países en vías de desarrollo. Esta organización luego estableció una serie de programas para que los niños tuvieran acceso a una educación, buena salud, agua potable y alimentos. Desde el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que describe los derechos del niño en 10 principios. Luego de aprobar la Declaración de los Derechos Humanos, la ONU deseaba presentar una Carta de Derechos Fundamentales que exigiera a los gobiernos respetarla. En medio de la Guerra Fría y tras arduas negociaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en Nueva York 2 textos complementarios a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ONU proclamó en 1979 como el Año Internacional del Niño. Durante ese año tuvo lugar un verdadero cambio de espíritu, ya que Polonia propuso crear un grupo de trabajo dentro de la Comisión de los Derechos Humanos que se encargará de redactar una carta internacional. Asimismo, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. A lo largo de 54 artículos, el documento establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Este tratado internacional se convirtió y el 2 de septiembre de 1990 entró en vigencia luego de ser ratificado por 20 países. El 11 de julio de 1990, la Organización para la Unidad Africana aprobó la Carta Africana sobre los derechos y bienestar del niño. Y se adoptó el 17 de junio de 1999 la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil. En mayo del 2000 se ratificó el protocolo facultativo a la Carta Internacional sobre los Derechos del Niño y que trata la participación de los niños en conflictos armados y entró en vigor en el 2002. Actualmente su ideal y carácter contundente son universalmente aceptados, sin embargo su funcionamiento puede mejorar aún más y aún es necesario transformar las palabras en acciones. A ver, señores, por favor, más resumido. Necesitamos que sea más resumido, no tantos datos y tantas fechas, porque eso no nos vamos a acordar nadie. Solo la fecha clave. Ya, listo. Bueno, ahora voy yo con el resumen. Buenos días, doctora. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso debido a la protección legal, tanto antes como después del nacimiento, reconociendo en todos los países que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionales difíciles y que esos niños necesitan especiales consideraciones. Se establecen 54 artículos divididos en 3 partes. La primera parte está conformada por 41 artículos, en los cuales se puede destacar el siguiente, el artículo 39, en el cual nos indica que los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevará a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. La segunda parte, la cual está conformada por 4 artículos, en el cual podemos destacar el siguiente, el artículo 42, el cual nos indica que los estados partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados tanto a los adultos como a los niños.
Y por último tenemos la tercera parte, de la cual está conformada por 9 artículos, entre los cuales podemos destacar el siguiente, el artículo 52, el cual nos indica que todo Estado parte podrá denunciar la presente convención mediante notificación hecha por escrito al secretario general de las Naciones Unidas, y la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el secretario general. Eso sería todo por mi parte, doctora. Gracias. En el avance del mecanismo de defensa de los derechos humanos actualmente en el mundo, pues el derecho internacional ya no solamente regula las relaciones entre estados, ahora también está sujeto a estas normas al trato que reciben los individuos por parte de los estados, que es un motivo de preocupación. En la actualidad, las personas que han sufrido abusos o quienes se han negado la posibilidad de expresarse en el plano nacional intervienen de manera regular en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o denuncian violaciones de los tratados de derechos humanos ante los comités expertos. Uno de los mecanismos internacionales más importantes de defensa y promoción de los DESC es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo mandato específico es monitorear el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En los avances de la Convención de los Derechos del Niño en la actualidad en Ecuador, la Convención de los Derechos del Niño es el trato internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Los 4 principales fundamentos de la Convención son la no discriminación, el interés superior del niño, el desarrollo de la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la participación infantil. En el 2020 se analizó el informe para el primer debate del proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se establecieron ciertos cambios como la reforma del sistema de protección de derechos de pensión alimenticia, que se extendió hasta los 24 años de edad a los estudiantes del tercer nivel, y el incremento de la edad mínima de 2 a 14 años a efectos de establecer responsabilidad penal. Buenos días, yo voy a hablar sobre las violaciones de este convenio. En el Ecuador se han visto múltiples casos de abuso sexual y violaciones de niños o niñas, que es una grave vulneración de los derechos humanos. Un caso se puede recalcar el abuso ocurrido en lo que es la provincia de Sucumbíos, donde una niña fue abusada y secuestrada, donde aquí acudió lo que era la Defensoría del Pueblo para expresar su preocupación. Como han visto múltiples casos a lo largo de la historia en el Ecuador, donde se han visto que los niños han sido abusados física y mentalmente. En el mundo podemos recalcar un caso que es los conflictos ocurridos en lo que es la parte de Colombia, donde no solamente se han violentado los derechos de los niños, sino que también se han violentado de manera en general los derechos humanos y los derechos internacionales, ya por diferentes conflictos ocurridos con lo que es la parte de la guerrilla, la parte paramilitar y las Fuerzas Armadas, donde esto han provocado lo que son masacres, asesinatos, secuestros y violaciones graves, que son crímenes considerados crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, donde aquí se han podido ver afectados mayoritariamente lo que son los niños y los adolescentes, donde han sufrido inclusivemente la muerte. Bueno, muy bien. Profesora. Vamos a pasar a la sala 2, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ya, doctora, yo voy a compartir. ¿Me podría habilitar? Habilitado. Ya ahí pueden observar mi pantalla. Ok, en cuanto a lo que es la historia del documento, tenemos que la declaración fue el resultado de más de 22 años de elaboraciones y debates. La idea se originó en 1982, cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció su grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. Esto con la tarea de poder fomentar la protección de los derechos humanos de los indígenas en el año de 1985. El grupo de trabajo comenzó a elaborar el bosquejo de una declaración de los derechos de los pueblos indígenas que culminó con la presentación de un borrador en el año de 1993.
la cual fue sometido a una subcomisión para la prevención de la discriminación y la protección de minorías, que dio su aprobación en el año siguiente. El borrador de dicha declaración se envió luego a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual estableció otro grupo de trabajo para poder analizarlo. Ese grupo se reunió 11 veces para poder examinar y afinar el texto y sus disposiciones. El progreso fue lento porque varios gobiernos expresaron diversas reservas acerca del derecho a la autodeterminación y acerca del control de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales en sus territorios. Antes de su adopción por la Asamblea, la Declaración de los Derechos Indígenas fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de junio del 2006 y la declaración fue aprobada por la Asamblea General el 13 de diciembre del año 2007. Resumen del documento. Ofrece un marco de trabajo internacional para los esfuerzos encaminados a fomentar los derechos de los pueblos indígenas, junto con otros instrumentos de derechos humanos y el creciente acervo de jurisprudencia en esta materia que atañe a dichos pueblos. La declaración contiene orientaciones esenciales para construir sociedades que garanticen la plena igualdad y los derechos de los pueblos indígenas. La declaración aborda, entre otros, los derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, también la salud, el empleo y el idioma. El texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho como pueblo o como personas al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Normativa Internacional de los Derechos Humanos. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular en su origen o identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo tanto económico, social y cultural. Los pueblos indígenas también tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente si lo desean, tanto en la vida política, económica, social y cultural del Estado. A pesar de estas señales positivas, la promesa que encierra la declaración está lejos de cumplirse en el mundo entero. Tal como demuestran las conclusiones de los mecanismos de derechos humanos, en muchos lugares del mundo los pueblos indígenas siguen siendo discriminados y silenciados sistemáticamente. Sus derechos suelen ser las primeras víctimas de las actividades de desarrollo en tierras indígenas. Iniciativas que a menudo se llevan a cabo haciendo caso omiso del principio del consentimiento libre, previo e informado, y de otras garantías que figuran en la declaración. Siguiente. Buenos días, doctora. A mí me toca hablar sobre los avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. En la actualidad, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas enfatiza el derecho de estos pueblos en preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas o tradiciones y el trabajo por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. Cabe recalcar, en el Ecuador viven 1.1 millón de indígenas de 14 nacionalidades distintas. Por ende, nuestro país dio el voto a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y ha ratificado el convenio 169 de la OIT. Desde el año 2016, con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo, realizaron contenidos y metodologías sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas, el mismo que constituye una herramienta sólida para difundir la Declaración de las Naciones Unidas. Hola a todos, a mí me tocó hablar sobre los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. Básicamente a lo que me voy a referir son a instituciones que han hecho o han aportado a estos mecanismos actualmente. Bien, en el plano internacional
nacional y regional, los pueblos indígenas han creado espacios de participación y han impulsado normativas internacionales y mecanismos institucionales para la promoción y la protección efectiva de sus derechos. Tal como mencionó el compañero, desde el año 1989 se tiene conocimiento del convenio número 169 de la OIT, que básicamente lo que promulgaba era el derecho del trabajo sobre las tierras de estas personas, y también ha habido muchos otros mecanismos, la propia Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos, que ya hablaron anteriormente, y, por ejemplo, en esta institución, me gustaría decir que también hay otros mecanismos que, si bien es cierto, no son tan actuales, también han servido, por ejemplo, el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas, la creación del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y el establecimiento del mandato de relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, tanto de la ONU como de la OEA. O sea, hablamos de un contexto mundial y de un contexto también un poco más regional. Y básicamente esto me parece importante también porque, por ejemplo, el mandato relator lo que hace es que hace como un informe de lo que se está haciendo y de las políticas que se están implementando en esa sección. Entonces se les ha dado un apartado importante a lo que son los indígenas. Ahora, si ya nos referimos a lo que nos habla específicamente el apartado, lo que ha pedido la doctora, es sobre lo más actual que hemos encontrado. Bueno, hay muchas cosas, se puede indagar muchas cosas, pero a mí me pareció importante algo que dijo María Espinosa en el año 2020 en su página web. Ella decía que si hablamos más bien de un pasado algo reciente, en el año 2018 los pueblos indígenas alcanzaron 2 importantes hitos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Primero, se creó un grupo de trabajo facilitador para el funcionamiento de la plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas, y segundo, se creó el Fondo Verde para el Clima, que adoptó una política para los pueblos indígenas. Tiene un poco de relación con lo que ya mencionó el grupo anterior del cambio climático, pero lo importante aquí es que no solamente se habla sobre algo que los indígenas reciben, sino que también les permiten ser entes que decidan sobre las cuestiones que suceden en el mundo. Y bueno, eso es básicamente lo que engloba los mecanismos que hay ahorita en esta cuestión. Siguiente, por favor. No se desvíen. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de las violaciones de este convenio que puede darse en Ecuador. Yo cogí de ejemplo solo de Ecuador. Vamos a encontrar que en el documento de los derechos de las Naciones Unidas del documento de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, vamos a encontrar un total de 46 artículos. Yo escogí los que me parecieron más interesantes y los que se pueden ver a día de hoy, que es el artículo 2, que habla sobre la discriminación, el 4, que es el derecho de los pueblos a toda esta situación política, y el 8, que habla de los territorios. Bueno, vamos a encontrar que en el Ecuador se ha visto violado el artículo número 2 de este convenio, que habla de la no discriminación, y encontramos 2 formas de esta en contra de los indígenas en el Ecuador. La ventriloquía, cuando los no indígenas hablan por los indígenas, y el racismo público, cuando las autoridades del Estado usan formas de represión basadas en humillaciones típicas del pasado colonial o de la hacienda. En cuestión del 4 artículo, vamos a ver que en Ecuador también se presentó una violación en este mismo, ya que nos habla de que los indígenas tienen el derecho a una autonomía y un autogobierno. Aclarando esto, tenemos que en el 2016 la CONAIE presentó una denuncia cuando el gobierno nacional trasladó las competencias de registro y legalización de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad, que pertenece a la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política. Esta mencionada registra a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a su conveniencia. Así, si una comunidad o autoridad se pone a las políticas gubernamentales, simplemente no es legislada y registrada por la subsecretaría.
de Pueblos e Interculturalidad de la Secretaría de la Gestión de la Política. Bueno, con esta accionar se está desconociendo las directivas indígenas que fueron elegidas bajo los principios y normas de cada pueblo y nacionalidad, y respetando el derecho a la organización de los pueblos y nacionalidades, que de hecho el artículo 4 justo habla de ese derecho. Con respecto al artículo 8, el cual nos habla de que los indígenas no deben ser forzados a una integración cultural, ni de ser despojados de sus territorios o sus recursos, también leyendo los documentos se puede encontrar que este es uno de los puntos críticos de incumplimiento por parte del Ecuador. Relatores de los pueblos indígenas han venido al Ecuador desde el 2006 hasta la actualidad y han informado de la explotación de recursos naturales frente a los derechos indígenas sobre sus tierras y recursos. Narran que desde su punto de vista no se han adoptado las medidas necesarias para resolver este conflicto y se han seguido otorgando concesiones sin una adecuada consulta ni consentimiento de los pueblos indígenas, generando conflictos y graves violaciones de sus derechos humanos en muchas regiones del país. Bueno, yo voy a hablar acerca del final, la conclusión. Antes de la creación de los derechos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos pueblos y sus miembros no contaban con los derechos que deberían contar por el mero hecho de ser humanos, lo cual hacía que se dieran grandes problemáticas como discriminación, esclavitud y otros abusos. Por lo antes mencionado, la ONU, el 27 de septiembre de 2007, creó un documento con 46 artículos, donde se incluían las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. Contiene derechos relacionados al territorio y especialmente derechos relacionados a la gobernanza. Gracias a este documento, los hombres y mujeres indígenas, junto a sus tradiciones, se vieron muy beneficiados y también se les otorgó los derechos básicos que eran ignorados en épocas pasadas. Gracias. Bueno, realmente eso no es así, porque ya ha dicho su compañero anterior que eso no se cumple. Miren ustedes, esto es una declaración. Ustedes saben que las declaraciones no son vinculantes, las declaraciones no obligan a los estados. Son normas, normas para que sean adoptadas para los estados que quieran adoptarlas. O sea, no hay obligación. La ONU no obliga, obligan las convenciones. Por ejemplo, la Convención del Niño, la ONU obligó a que se creara la Ley de la Niñez y Adolescencia, pero en cambio en esta declaración es simplemente, tal como su nombre indica, una serie de normas que pueden o no adoptar los estados. Es lo mismo que pasa con los derechos humanos, una declaración, y miren ustedes cuántos países tienen pena de muerte, o sea, y respetan un derecho elemental. Entonces, ustedes ven que incluso en la génesis, que lo dijo muy bien su compañera, tardaron más de 20 años en ponerse de acuerdo. 20 años que estuvieron discutiendo porque hay muchos intereses creados, muchos intereses económicos en esas tierras ancestrales de los pueblos indígenas en todos los continentes. Entonces, por eso, aunque sea una declaración, representa una serie de conflictos que están ahí y que se dan todos los días, a pesar de la declaración. Entonces, bueno, eso es lo que están luchando para intentar conseguir por otros medios y con otras convenciones, intentar conseguir pues, los derechos necesarios para, sin discriminación de etnia, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver, veremos, quedan dos, vamos a ver uno nada más, que será la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, la CEDAW, que es la sala 3, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, por favor, y bueno, la Belén do Pará pues quedará para el día de mañana. Entonces vamos a ver, sala 3. Listo. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, es un documento internacional que enumera los derechos de todas las niñas y mujeres. Es un importante acuerdo acerca de la igualdad entre niñas o mujeres
y los niños u hombres. La CEDAW dice que toda discriminación contra las niñas y mujeres se debe acabar. Con la idea de acabar con la discriminación enfrentada por todas las niñas y mujeres, las Naciones Unidas aprobaron la CEDAW el 18 de diciembre de 1979. A 2010, 180 países han ratificado la CEDAW. Por ratificación queremos decir que los gobiernos han acordado hacer todo lo posible para garantizar los derechos de la misma, incluyendo convertirlo en parte de sus propias leyes. Ecuador lo hizo en octubre de 1981. Fue uno de los primeros países de América Latina. Se encuentran ratificados todos los estados de América Latina y el Caribe hispanoparlante, CENLAC 2009. Transcurridas 3 décadas desde la emisión de la CEDAW en 1979 y tras 4 conferencias mundiales sobre la mujer, los esfuerzos por lograr la igualdad entre los hombres y mujeres siguen siendo insuficientes frente a las crecientes necesidades y demandas de las mujeres en una sociedad que milenariamente ha omitido, invisibilizado y discriminado de manera sistemática a la mitad de su población en todos los ámbitos. La siguiente parte le toca a mi compañero Cristian, no sé si no sé si está en la clase porque dijo que no tenía internet. Yo daré su parte. A ver, ¿a quién le toca? A Pico Muentes Cristian le tocaba la Mire, parte del él, resumen. toda la vida, él es el que se queda. Cristian Pico se queda porque no puede seguir el segundo parcial. Él ingresó, pero ya desaparece. Entonces, así le ha pasado en todo el primer parcial. Bueno, usted puede dar, pero él no sé si bueno, primero que él no puede estar ya en el segundo parcial, si no se comunica conmigo inmediatamente. Ya, doctor. Entonces, dé usted la parte de él. Listo. Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y de derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración sin distinción alguna y por ende sin distinción de sexo, tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades. Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer está en la procreación, no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. Son 30 artículos divididos en 6 partes, en los cuales ha resultado aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y, para ello, adoptar medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones. Bueno, yo les voy a hablar de los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. La CEDAW aporta elementos básicos para la búsqueda de la igualdad de género, sin embargo es un instrumento que debe ser visto y considerado en relación con otros que se han ido creando a lo largo de las 3 décadas transcurridas, 15 avances para las mujeres desde su emisión. Algunos de estos instrumentos y mecanismos complementarios son la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, que establece que la preservación y gestión de los recursos naturales se verá enriquecida con la plena participación de las mujeres y el aporte de sus conocimientos y experiencias. La Declaración de Copenhague en 1995, que plantea la igualdad de género como factor imprescindible si se quiere hablar de desarrollo social. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, que reconoce la necesidad urgente de que todos los derechos e instrumentos internacionales se apliquen considerando la igualdad de género y otras diversidades. En la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos en Viena 1993, se reconoce en la agenda y las actividades globales de las Naciones Unidas la violencia contra las mujeres, así como otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos de las mujeres. El protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Naciones Unidas, en 1999,
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará en 2004, la Cumbre del Milenio en 2000, que suscribieron la Declaración del Milenio, 189 países, quienes se comprometieron a impulsar el desarrollo, erradicar la pobreza, promover la dignidad humana y la igualdad, y alcanzar la paz y la sostenibilidad ambiental. Y por último, el Plan de Acción para la Equidad de Género 2007-2013, que definió como uno de sus objetivos estratégicos promover la igualdad en materia de oportunidades de empleo y medios de vida en las zonas rurales. Siguiente. Avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. 25 años después de la adaptación de la Declaración y Plataforma de Acción en Beijing, el proceso hacia la igualdad de poder y los mismos derechos para las mujeres sigue siendo difícil de alcanzar. Ningún país ha logrado la igualdad de género y la crisis del COVID-19, el cual amenaza con erosionar los limitados logros que se han alcanzado, asegura el secretario general de la ONU. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado frena a las mujeres. Las mujeres en todo el mundo cada día dedican aproximadamente una medida de 3 veces más horas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados a los hombres. 4.2 horas de comparación con 1.7. En el norte de África y Asia Occidental, la brecha de género es aún mayor y las mujeres invierten 7 veces más tiempo que los hombres en estas actividades. En tanto, al poder y la toma de decisiones, las mujeres ocupan solo el 28% de los puestos gerenciales a nivel mundial en 2019, casi la misma proporción que en 1995, y solo el 18% de las empresas encuestadas tenían una directora ejecutiva en el 2020. En cuanto a la educación, el estudio indica que el mundo ha logrado avances sustanciales en el logro de la educación primaria universal y los niños participan por igualdad en la educación primaria y en la mayoría de las regiones. Bueno, lo que falta que sería lo correspondiente a la señorita Carolina Intriago y Rosa Reyes, ¿verdad? Son las dos que faltan. Eso lo veremos el día de mañana. Doctora, y no podré ponerlo hoy día, es que no sé si mañana puedo asistir porque tengo un inconveniente. Bueno, exponga usted rápido. Miren, los talleres no son cortar y pegar y leer. Ustedes tienen que hacer resumen, porque eso no es interesante. Mucho de lo que han dicho ustedes es una copia literal de lo que han cortado y pegado en su taller. Para eso no es interesante. Entonces, miren, ya ustedes tienen que irse a anatomía, tienen que entrar a las 11. Yo lo siento mucho, por interno usted se comunica y ahí vemos cómo hacemos. Y si yo me quedo, doctora, y si yo me quedo aquí poniendo mi parte. Y mañana que de su parte también cualquier otra persona. El resto pueden finalizar. El grupo 5, que son 6 personas, lo harán la exposición de la Convención Belém do Pará el día de mañana. Muchísimas gracias. Salgan los demás y se queda Gracias, doctora. Compañera Carolina Intriago. ¿Perdón? ¿Alguien decía algo? Compañera Yulexi, ¿usted me podrá compartir el documento? No sé si le comparto. Ya los demás pueden salir. Los demás pueden salir. Mañana se le va a repetir esa exposición de la compañera. Gracias. Listo, ya está compartido. ¿Sí pueden visualizar? ¿Sí se puede visualizar? Sí, ahora sí ya puedo visualizar.
Doctora, disculpe, a mí me tocó la conclusión, la doy Bueno, mañana. yo voy a hablar acerca de las violaciones del convenio en el Ecuador y en el mundo. A ver, espera un momento. Usted, Rosa, usted va a hablar, va a leer lo de su compañera Carolina mañana con todos los compañeros y la conclusión. Eso hará usted mañana. Oh, doctora, si quiere mañana. Es que, mire, no estoy segura, tal vez te pueda asistir a una hora de clase. O sea, sí puedo asistir, pero no estoy segura hasta... Nosotros entonces diríamos que vamos a exponer de primero, ¿no? Claro, ustedes van a exponer de primero. Ah, entonces mañana, es que solo creo que voy a asistir a una hora porque ahí creo que mi mamá me va a llevar a un lugar, o sea, va a hacer unos papeles y creo que tengo que... Y la clase de mañana va a ser una clase corta, va a ser una clase de 1 hora aproximadamente. Ya, gracias, doctora. Entonces, mañana doy mi parte. Una explicación de un tema y simplemente lo que falta de hoy día. Entonces va a ser una clase corta. Ya. Entonces quedamos para mañana. ¿De acuerdo? Sí, doctora, listo, gracias. Muy bien. Listo, gracias, doctora.